análisis de mensajes de spam, la agenda de puntos de discusión, obtendremos resultados del modelo y las conclusiones. Bueno, para obtener los resultados, primero se analizaron los datos y se estudiaron. Posteriormente se construyó un modelo y un flujo en KNIME que permite adaptar los datos para poder aplicar los algoritmos de clasificación. Después se entrena el modelo de clasificación y se analizan los resultados. ¿Cuál es la motivación? Poder identificar las características que conforman los mensajes de spam para poder identificarlos y en el futuro predecir si un mensaje entrante nuevo es spam o no. Modelo de clasificación es el que va a ser utilizado, pero es necesario procesar los datos y adaptarlos para poder conseguir la información necesaria para poder predecir. Y aquí empieza la transformación de los datos. Inicialmente se puede ver que los datos no están en una forma usable, por lo que se debe unir todas las columnas que están por partes en una sola columna del mensaje. Después se convierte el mensaje string, se reemplazan datos basura que provienen de los datos faltantes, que KNIME los entiende como signos de interrogación. Después se nombran las columnas como mensaje y tipo y se crea una columna nueva que define si es spam o no, en sí y no, porque inicialmente hay una columna que dice ham spam y eso no es particularmente claro para entender o para leer. Después se filtra la columna ham spam y se deja solo la columna creada. Aquí se pueden ver los datos. Estas son las columnas con los datos faltantes, que en algunos casos los mensajes estaban separados en varias y se llevó a una sola. Se lleva el mensaje a una sola columna y aquí está la columna nueva. Posteriormente hay que transformar los datos para conseguir información relevante para poder utilizar en el modelo. Aquí está el procesamiento que se debe realizar a los datos una vez ya adaptados para poder ser tratados, para poder aplicar a los algoritmos y conseguir información relevante. Se convierten todos los datos string del documento, los mensajes, a documento, que es un tipo de datos que puede entender el algoritmo. Después se hace un POS tagger. Eso lo que realiza es que por cada oración se analiza qué lo conforma, si son artículos, verbos, sustantivos que son, y los clasifica de esa forma en código para poder así tener una representación mucho más pequeña. Después se borra la puntuación, se pasan todas las letras a minúsculas, se quitan las palabras inútiles como lo son preposiciones y artículos o que no aportan mucho para el significado de un mensaje. Se hace Snowball Stemmer, que esto es creación de lemas que permiten reducir aún más esta cantidad de información a palabras mucho más compactas en significado. Por ejemplo, esto toma los significados de palabras, conjugaciones, derivaciones, frases que van juntas y las convierte todo en un solo significado. Después se filtran las columnas que no son necesarias y se deja solamente el documento con el mensaje y esto que se crea, que es la abreviación. Todo esto se pasa a Bag of Words, que lo hace un vector binario que permite al algoritmo hacer a entender mejor el algoritmo. Posteriormente se tiene aquí el modelo, que lo que busca es predecir si un mensaje nuevo es spam o no, a través de distintas métricas, como lo son la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Consigue estos resultados aplicados a los mensajes originales. Se pueden ver aquí que los resultados, que si el intervalo del mensaje está, de la frecuencia relativa de un término en el mensaje está en estos rangos, se tiene una probabilidad de 52% de que sea spam. Esto es como el modelo del árbol decide por cada palabra. Entonces, dependiendo de términos específicos, se observan patrones que permiten
decidir si es spam, y se puede ver que el 49% de la probabilidad de que sea spam si un término se encuentra en este rango. Igualmente para este se pueden entender a base de la frecuencia relativa y la absoluta cómo están conformados los mensajes y si la información es relevante para decidir. En las métricas de rendimiento se puede observar que el 90% de los mensajes son acertados, son clasificados como no spam, y el 65, 66, 67% son clasificados como sí spam. Esto significa que el algoritmo clasifica muy bien los que no son spam, pero no tan bien los que sí son spam. Esto es bueno y fue decidido así debido a que es mucho más doloroso que un mensaje que no sea spam sea eliminado o perdido que un mensaje que sea spam sea recibido, debido a que la información real tiene más valor que la molestia del spam. Entonces, por eso fue tomado de esa forma. Después, aquí lo que se busca es maximizar la precisión de la predicción sobre si son spam o no. Y se puede ver que la precisión general es casi el 70% de los mensajes fueron clasificados como spam correctamente. Tiene un recall del 67-66%, que esto significa que una gran parte de los mensajes spam fueron clasificados como spam. Y tiene un score de 67%, que es relativamente alto. Conclusiones para las empresas de telecomunicaciones. Bueno, se puede encontrar patrones de palabras como money y free son frecuentes en spam, palabras como congrats y win y award son frecuentes en spam, y hay términos que tienen mucha frecuencia en mensajes nuevos. O sea, si llegan muchos mensajes con el mismo término, es probable que sea spam. En general, las conclusiones, tenemos que la clasificación es una buena forma de identificar si los mensajes son spam o no. Y se puede ver que las empresas tienen la capacidad, al aplicar este modelo, de identificar mensajes nuevos como spam o no, en 70%, 80% de accuracy total. Después se puede ver que la frecuencia de los datos y los tipos de mensajes que llegan, tipos de palabras dentro de los mensajes, tienen una influencia en el reconocimiento de si son spam o no.